varios se me han excusado porque se encuentran aún laborando, entonces vamos a dejar por aquí la grabación de la clase del día de hoy. Entonces, vamos a arrancar, vamos a compartir por aquí la ventana, entonces me confirman si están viendo ahí en pantalla la presentación. Tutoría número 6. Sí, profe. Bueno, listo, entonces nos introducimos al último capítulo de la asignatura. El último capítulo ya por título, derivadas. Les decía hace un par de clases atrás, pues que ya estábamos en un nivel superior en matemáticas, empezamos a trabajar todo lo que tiene que ver con el cálculo matemático. El cálculo matemático tiene dos operaciones base, insignias, fundamentales. Una se llaman las derivadas y otra se llaman las integrales. Entonces, hoy vamos a introducirnos a el concepto de la derivada. ¿Qué es la derivada? La próxima semana miramos cuáles son las reglas o leyes que utilizamos para calcular o realizar pues, la derivación como tal. ¿Cuáles son las reglas que se aplican para hacer la derivación de una función? Y hacemos algunos problemitas de aplicación, preparándonos ya para la octava tutoría, que es dentro de 15 días, que sería ya la actividad final de evaluación, que será un problema o un par de problemas de derivadas y pare de contar. Entonces también les decía hace un par de clases atrás, pues que el eslabón o el puente que me comunica la matemática convencional con el cálculo matemático, pues entonces se llaman los límites, y entonces habíamos visto en las dos últimas sesiones el trabajo con límites. Entonces veíamos cómo analizar una función en un punto específico, en un punto determinado, ya no a nivel general, sino a nivel particular. Y para ese análisis entonces utilizábamos las funciones. Entonces vamos a continuar trabajando con el cálculo matemático y vamos a introducirnos entonces el día de hoy a las derivadas. Entonces, pues nada, partimos del concepto de razón de cambio. Ustedes en el colegio o en algunas asignaturas como física o como matemáticas trabajaron en algún momento el concepto de razón de cambio. Y en ese instante lo trabajaron como razón de cambio promedio. Existen varias razones de cambio. Vamos a iniciar recordando este que se llama razón de cambio promedio, que es como el concepto desde el cual podemos arrancar a explicar lo que es una derivada. Entonces vamos a inicialmente a recordar este concepto básico matemático, que se aplica en economía, que se aplica en contabilidad, que se aplica en física, y, bueno, y en muchas áreas como tal. Entonces nos dicen que la razón de cambio promedio de Y, la función, recordemos que estamos trabajando partiendo del concepto de que Y es igual a f de x, la función, entonces el cambio promedio de Y con respecto a x, que es la variable independiente, cuando x presenta una variación de valor, cambia del valor x1 al valor x2, corresponde a la razón de el cambio en el valor de la salida. Entonces, eso matemáticamente lo representamos de la siguiente manera. Yo tengo un valor x1 para la variable x, y con ese valor x1 yo encuentro el valor o la imagen de la función y1. Entonces, simplemente reemplazo x1 en la función y hallo y1. Y después tengo un valor x2 para la variable x, lo reemplazo en la función y encuentro el valor y2. Es como por decir algo, si x vale 1, ¿cuánto vale y? Si x vale 2, ¿cuánto vale y? O si x vale 5, ¿cuánto vale y? Si x vale 10, ¿cuánto vale y? Entonces, es simplemente unos valores asignados que le tenemos o que le damos a la variable independiente y calculamos la dependiente. Entonces, con esta fórmula encontramos lo que denominamos o lo que llamamos razón de cambio promedio, que es coger el valor final de la función y restarle el valor inicial. Y todo eso lo vamos a dividir entre el valor final de la variable x menos el valor inicial de la variable x. A eso se le conoce o se le denomina como razón de cambio promedio. En física se utiliza mucho, entonces decimos que, por ejemplo, un automóvil viaja con una velocidad de 50 kilómetros por hora. Y pasados 10 segundos, o un automóvil arranca del reposo con una velocidad inicial de 0. Y pasados 20 segundos alcanza una velocidad de 50 kilómetros por hora, por decir algo. Entonces ya nos decían, bueno, encuentra la razón de cambio promedio de la velocidad. Entonces, pues no es más que coger y
en ese caso estoy diciendo que velocidad va a ser la de arriba y que tiempo va a ser la de abajo. Entonces, 50 que fue la velocidad final menos la velocidad inicial que era 0, y eso fue en 10 segundos o en 20, ya no me acuerdo ni qué hubiera dicho. Entonces, el valor o la diferencia en el tiempo pues va a ser 20 menos 0, y simplemente encontramos la razón de cambio promedio. Entonces, un valor aproximado para ver cada segundo cuánto incrementa la velocidad. Eso es lo que representa eso, pues, por poner algún ejemplo. Ya miramos un ejemplo más cercano a ustedes. Entonces, la fórmula para calcular esa razón de cambio simplemente es esta. Tengamos en cuenta, tengo un valor para X, calculo su imagen, tengo otro valor para la X, calculo su imagen. Yo quiero saber cuál es la razón de cambio entre esas dos variables, entonces aplico esta fórmula. Hay una condición que se tiene que cumplir, que los valores de X no pueden ser iguales, tienen que ser diferentes. El valor inicial de X no puede ser igual al valor final. Porque si yo digo X igual a 1 y luego digo X igual a 1, no hubo cambio. O si yo digo tiempo igual a 5 y después digo tiempo igual a 5, no hubo cambio en el tiempo. Por lo tanto, la otra variable tiene que ser fija, tiene que ser constante. Y matemáticamente, pues si x2 es igual a x1, pues es el denominador, cuando hagamos la resta me va a dar 0. Porque si x2 es igual a x1, pues esto va a dar 0. Y entonces ya sabemos que no podemos dividir entre 0. Entonces, para que lo tengamos ahí. Nos dice que el valor numérico de la razón de cambio promedio geométricamente se denomina como la pendiente de una recta secante en la gráfica que representa la curva de la función. Miremos acá aquí tengo la misma fórmula de ahorita y miremoslo acá con la gráfica. Entonces digamos que esta roja es la gráfica de la función, una función f de x cualquiera. Aquí me hablan de una recta secante, una línea recta, pues es esta, y es secante porque corta la gráfica en dos puntos. Toda recta que corte una gráfica o que corte una curva en dos puntos se denomina recta secante, para recordar un poquitico esos conceptos de geometría. Entonces, en este caso, esta línea recta negra que tenemos aquí corta la gráfica de la función en este punto y en este otro punto. Se denomina recta secante. Acá tengo un valor x1 para la variable independiente x, y acá tengo un valor x2 para la variable independiente x. Si yo reemplazo este valor x en la función, pues voy a obtener el valor de f de x. Se me genera una coordenada xy o xf de x en este punto, que es el primer punto donde corta la recta la gráfica. Y si el valor de x acá, digamos que es x2, por decir algo, entonces yo lo reemplazo en la función y vamos a tener f de x2 en este punto. Va a ser la coordenada entonces x2 y f de x2. Y va a ser el segundo punto donde la recta corte la gráfica. Esta curva es la función y esta línea recta la corta en dos partes o en dos sitios. A ese tipo de rectas que cortan una gráfica en dos puntos se denomina recta secante. Entonces, en este caso, pues nada, simplemente si yo digo, si x vale 1 o si x vale 3, reemplazo ahí en la función y listo, obtenemos las coordenadas de estos dos puntos. Y asumamos que la gráfica era como esta roja, o como esta curva roja que estamos acá. Entonces, se cumple lo que estoy diciendo. Esta línea se le denomina línea secante, no se lo olviden, me corta la gráfica en dos puntitos. Y si yo quiero saber entre las dos variables, entre la variable independiente y la variable dependiente, entonces aplico la fórmula. Entonces, miro cuál es el valor de y en este punto y le resto el valor de y en este punto. Y miro cuál es el valor de x en este punto y le resto el valor de x en este punto. Lo reemplazo acá, eso es lo que estamos haciendo ahí, y encontramos esa razón de cambio promedio. ¿Qué representa esa razón de cambio promedio aquí en el dibujo? Pues nada, como es promedio va a ser un constante, entonces va a indicar el valor o la cantidad en la cual crece esta recta que está acá. ¿A qué velocidad o mentira, a qué valor se va incrementando la recta? Entonces, geométricamente al incremento en esta recta se le conoce con el nombre de la pendiente. Entonces, ¿qué tan inclinada va a estar la recta? Entonces, digamos que esta diferencia esta razón de cambio me dio 2. ¿Qué significa eso? Que cada vez que la X aumenta una unidad, la Y va a aumentar 2. O sea, que va a crecer en una proporción de 2. Cada vez que crece una unidad, la Y va a aumentar en 2. A eso se le denomina la Profe, una pendiente. pregunta. Dígame, Miguel. Entonces,
la x2 siempre va a ser mayor que x1. Exactamente, sí señor. X2 siempre va a ser mayor que X1, exactamente. Este valor va a ser mayor que este. En la función no necesariamente tiene que ser así, aquí porque la curva es así, pero si la curva fuera para el otro lado, entonces el valor de X1, el de f de X1 sería de pronto más grande que el de f de X2. En este caso porque la curva va subiendo, pero si tuviéramos una curva bajando, una curva decreciendo, entonces ahí no se cumpliría. Pero en el caso de la variable independiente, sí. Eso se cumple lo que usted me acaba de decir, Miguel. El segundo valor va a ser mayor que el primer valor. Entonces, para que lo tengamos ahí presente. Bueno, ahora sí, hagámoslo. Es más complejo, entre comillas, la representación matemática de eso, o la explicación matemática, en este caso usando la geometría, que ya cuando lo tenemos que hacer. Entonces, miremos un ejemplo y se darán cuenta que es bastante sencillo, bastante fácil. Nos dicen que y es igual a f de x es igual a x al cuadrado. Esto es una función. ¿De qué tipo? Trigonométrica, exponencial, Exponencial, bro. racional. Exponencial. No, señor. Ah, Exponencial es cuando está elevado a la x. ¿Esto es qué? Racional, irracional. Exponencial. No es exponencial. Exponencial es cuando hay un número elevado a algo de x. Ojo, no me la confunda. Esto es un polinomio normal. Esto es una función cuadrática, una función polinómica. Es un polinomio, solo tiene un término, pero pues no pasa nada. Entonces, a esta función me dicen que determine la razón de cambio promedio cuando x cambia del valor 1 al valor 3. Entonces, el primer valor de x es 1, el segundo valor de x va a ser 3. Entonces me dicen, listo, mire a ver cuál es la razón de cambio promedio de esta función. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues nada, simplemente voy a calcular f de 1, que es el primer valor. Entonces reemplazo 1 en la función. Me queda 1 elevado al cuadrado y ya sabemos que 1 por 1 es igual a 1. Entonces, el valor de la función para x igual a 1 es 1. Hasta aquí nada nuevo porque todo esto ustedes lo saben hacer. Ahora repito lo mismo con el segundo valor. Si x vale 3, entonces lo reemplazo acá en la función, queda 3 elevado al cuadrado y 3 elevado al cuadrado es 9. Ya tengo los dos valores de la función cuando la x cambia. Ahora me toca encontrar el delta y y el delta x, que es la razón de cambio de cada variable. Entonces, la razón, en cuánto cambia la x, se representa como delta x. ¿En cuánto cambia la x? Valor final menos el valor inicial. El valor final fue de 3, el valor inicial era de 1. Entonces hacemos la resta y eso no, hubo un cambio de 2 unidades en la x, pues para decirlo de otra manera. Ahora voy a hacer el cambio en y. El valor final menos el valor inicial. El valor final fue 9, el valor inicial era 1. Entonces restamos. Entonces resulta que en la variable y o en la función hubo un cambio de 8 unidades. En la variable x hubo un cambio de 2 unidades. Ahora sí, ya tengo el valor de arriba y el valor de abajo, lo único que tengo que hacer es hacer la división y se acabó el problema. Entonces, delta y que me dio 8, dividido entre delta x que me dio 2. Y 8 dividido entre 2 me da 4. Quiere decir eso, que si digamos, bueno, esta x al cuadrado es una función cuadrática, vamos a volver a aquel dibujo de ahorita. Entonces la gráfica es parecida a, bueno, tiene un pedacito que es parecido a esta curva que está acá. ¿Qué significa ese 4 que me dio allá? Esa es la inclinación que tiene esta recta. Es la inclinación que tiene esta recta. Entonces, cada vez que cambio una unidad en x, en y se van a cambiar 4 unidades. Cada vez que cambio una unidad en x, en y se van a cambiar 4 unidades. Eso es lo que me representa ese valor que tenemos ahí. Entonces, en este caso, pues, la razón de cambio promedio es de 4. Entonces, eso representa este valorcito. Entonces, miren que es muy fácil de calcular, simplemente calculamos las imágenes de la función para el valor inicial de x y para el valor final de x, y luego calculamos el delta x, que es simplemente la resta entre el valor final de x y el valor inicial, y el delta y, que es el valor final de y menos el valor inicial de y. Hacemos la división y obtenemos la razón de cambio promedio. Ojo, se llama razón de cambio promedio. Miremos un segundo ejemplo. Hagan esta ustedes, a ver, y me dicen cuánto da. La misma función, pero esta vez x cambia de 1 a 2. Vayan ahí en el cuaderno a ver cuánto les da. A ver si les quedó claro este concepto ahí.
¿Cuánto sería f de 1? Ya lo hemos hecho ahorita. F de 1 sería 1 al cuadrado, o sea, de 1, exacto. ¿Y cuánto sería f de 2? 4. 6. 2 al cuadrado. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 4. 4. Sí, 4. Entonces, ya tengo los dos valores de la función. Entonces, calculo el delta x. ¿Cuánto da el delta x? Valor final menos valor inicial. 1. 1. Exacto. Porque sería 2 menos 1. ¿Y cuánto sería el delta y? Valor final que dio 4 menos valor 3. inicial que dio 1. Sería 3. Exactamente. Entonces, la razón de cambio promedio en este caso sería 3 sobre 1. O sea, de 3. Entonces, aquí lo tenemos. La función evaluada en 1, pues me da 1. La función evaluada en 2, pues me da 4. El delta x me da 2 menos 1, que es 1. Y el delta y me da 4 menos 1, que es 3. Y la razón de cambio promedio me da 3 sobre 1, que simplemente es 3. Listo. Quiere decir que en Profe. ese punto, dígame, Jonathan. No, pensé que iba a quitar el ejemplo para poderlo copiar, pues para poderlo como rayar, porque pues yo lo hice ¿Cómo así? No, ¿hasta dónde? Ya, me hasta las adelanté. funciones, sí, yo lo Me hice hasta las adelanté. funciones, y ahí iba bien, pero ya Listo, cuando... hágale, termínelo. No, termino. Ahí ya iba bien. Como les digo, Sí, este concepto es bastante sencillo. Venía aquí, ¿cierto? Le faltaba hacer el delta X y el delta Y. Hágale, ráyelo. Miren que en la fórmula, pues, o en la explicación más bien, o en la representación matemática, geométrica, pues, se vuelve más, entre comillas, pues se ve como más complejo. Ya haciéndolo por el ejemplo, realmente se ve que, pues, Pero, no es complicado, no es difícil. Dígame, Miguel. pero entonces, por ejemplo, ese delta y sobre delta x que me da 3, ese 3 sería diferencia que hay, ¿cierto? ¿O qué sería ese 3 ahí? ¿A qué Sí, equivale? ese 3 va a ser la inclinación, me voy a volver acá, la inclinación que tiene esta curva. Ojo, una cosa es, por ejemplo, si aquí vale 1 y aquí vale 3, que era la otra, la primera que hicimos, ¿sí o qué? Entonces digamos que aquí x valía 1 y aquí x valía 3, o 4, bueno, ya no me acuerdo cuánto era, creo que era 3. Ah, sí, era 3, 1 y 3, listo. Entonces, este punto y este punto. Entonces, esta recta que pasa por esos dos puntos tiene esta inclinación que nos había dado 4, creo que era, sí, era 4. Ahora, en x igual a 1 y en x igual a 2. Entonces ya no es la misma recta, es una recta que va a estar más caída, más acostadita, porque la inclinación nos dio 3, en la otra nos había dado 4. O sea que la otra recta era más parada, más inclinada. En este caso, en el segundo caso, en el ejemplo que ustedes hicieron, entonces ya esta recta no va a ser la misma porque ya no estoy evaluándolo en x igual a 3, sino en x igual a 2. Entonces, si yo trazo una recta de aquí hasta este punto que pasa por acá, entonces va a quedar más acostadita. Entonces, ¿qué significa ese 3 que les da ahí? La inclinación, el nivel de inclinación que tiene esa recta. Ese nivel de inclinación se llama la pendiente. Y vendría siendo el promedio de cambio de y con respecto a x en ese intervalo entre 1 y 2. No es igual, es una aproximación. Pero ¿qué pasa? Pues por ejemplo en este caso, si vemos, yo puedo decir que es 4, pero acá el promedio de cambio no es 4, es muy diferente. O por acá es muy diferente. Lo que hacen es, con eso, aplanar esta curva para poder tomarlo como constante, como que siempre creciera lo mismo. Pero el crecimiento en este pedacito no es el mismo crecimiento en este otro pedacito, y mucho menos en este otro pedacito. Pero entonces ahí con ese ejercicio o con este concepto lo que hacemos es tratar de volverlo lineal para poder tomarlo constante, porque aquí punto por punto va a ser diferente, punto por punto el cambio va a ser distinto, pero lo linealizamos por cuestiones de facilidad. Entonces en algunos momentos se puede aplicar ese concepto. Entonces, por eso acá en el primer ejemplo, porque era la misma función, la variación fue 4 o la razón de cambio promedio fue 4, o sea, la inclinación de esa recta era de 4. En el segundo que ustedes acabaron de rayar fue 3, porque la recta estaba más inclinada. Ojo que no es la misma recta, entonces para que me entiendan. La recta del primer ejemplo, digamos que es esta. Aquí x valía 1 y aquí x valía 3. La recta del segundo ejemplo, entonces ya no es para acá, sino que va a ser una recta, digamos que aquí es x igual a 3. Entonces, x igual a 2, perdón, lo tomo aquí.
Entonces la recta ya no va a ser esa misma, sino va a ser la que pasa por aquí y por acá. Entonces va a estar más acostadita, más aplanadita, pues por decirlo así. Entonces, ese concepto es básico y es fundamental, como les decía ahora, en diferentes áreas del conocimiento y se aplica con mucha frecuencia. Y es parte fundamental del concepto de derivada. Miremoslo en un problema para que entendamos, ya ahí con números, pues, pero miremoslo dentro de un problema. Entonces, sigo trabajando con la misma formulita. El problema dice lo siguiente, nos dice que el volumen de ventas de gasolina en cierta estación de servicio depende del precio por galón. Es ya una situación real. El volumen de venta, o sea, la cantidad de gasolina que se vende, depende del precio por galón. Acá nos dicen, si P es el precio del galón, el precio por galón, en centavos de dólar, se encuentra que el volumen de venta, que lo llaman Q, la cantidad de galones vendidos, acá nos dicen que es por día, está dado por esta fórmula matemática. Q es igual a F de P, supone que Q es la cantidad de galones vendidos por día, es función de P, una función que depende del precio, y está dada por 500 que multiplica a 150 menos P. Esa es la función. ¿De dónde salió? Pues un matemático, un estadista o algún personaje se dio a la tarea de revisar los datos, lo que les decía la semana pasada, de tomar datos durante un periodo de tiempo y pudo generar o sacar este modelo matemático. Entonces, por ahora el modelo no me preocupa, me lo están dando. Entonces nos dicen, calcule el incremento en el volumen de ventas que corresponde a un incremento en el precio de 120 centavos a 130 centavos por galón. O sea que vamos a subir 10 centavos de dólar el galón de gasolina. Y me están pidiendo encontrar o determinar de qué forma va a afectar esa subida en el precio por galón al volumen de ventas, o sea, la cantidad de galones que vendemos por día. Y nos pide determinar la razón de cambio promedio. Entonces, pues nada, en este caso le cambié las letras y todo, vamos a llevarlo a lo que conocemos Y, X y Y. Entonces, en este caso, la variable dependiente es Q, o sea, el volumen de ventas. La variable independiente es P, o sea, el precio. Entonces, si la variable independiente es P, es como si fuera X, entonces. Entonces, esto va a ser el precio. Entonces, este va a ser X1 y este va a ser X2. Pues este va a ser el precio inicial y este va a ser el precio final. A esto estaba y a esto lo vamos a poner. Entonces, vamos a calcular cuál es el volumen de ventas si el precio del galón es de 120 centavos. Entonces, lo único que tengo que hacer es coger este 120 y reemplazarlo acá en la fórmula. Entonces, me va a quedar 120 menos 150 menos 120. ¿Cuánto da 150 menos 120? Una 30, profe. 30. ¿Y 30 multiplicado por 500? 15.000. 15.000. Entonces nos va a dar 15.000. O sea que el volumen de ventas diario de gasolina en esa estación de servicio, si el costo o el precio del galón es de 120 centavos de dólar, es de 15.000 galones. O sea que en un día venden 15.000 galones. Entonces es lo que tenemos aquí, F de 120. Entonces nos queda 15.000. Ahora hagamos el ejercicio con el nuevo valor del galón, 130. ¿Cuánto es 150 menos 130? 20. 20. ¿Y cuánto es 20 por 500? 10.000. 10.000. O sea de que el volumen de ventas, si el galón de gasolina cuesta 130 centavos, va a ser de 10.000 galones por día, que es lo que tenemos acá. Ya de entrada podemos decir que ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar con las ventas? Disminuyeron las ventas. Exactamente, Miguel, que disminuyeron, que las ventas bajaron. Por ese incremento de 10 centavos en las ventas, se generó un descenso en las mismas. Con estos dos valores, entonces ya podemos calcular el delta del precio o el cambio en el precio y el delta en Q, o sea, en la cantidad de galones vendidos. Entonces, el delta en el precio, pues simplemente es el precio final, que es 130 menos el precio inicial, que era 120. O sea, que hubo una diferencia de 10 centavos, o hubo un incremento de 10 centavos en el precio. Es lo que significa este 10. Hubo un incremento de 10 centavos. Y en la cantidad de galones vendidos por diario, o sea, en el volumen de ventas, pues el volumen final es de 10.000.
y el volumen inicial es de 15.000. Lo que quiere decir que hubo un incremento negativo. O en otras palabras, ¿qué significa un incremento negativo? Hubo pérdidas, profe. Un descenso, sí, hubo un descenso o hubo pérdidas en el volumen de ventas. Entonces hubo no un incremento, sino un decremento de 5.000 galones por día. Con esa pequeña variación en el precio del galón de gasolina. Según la fórmula, ¿no? Según la fórmula que tenían o el modelo que tenían para esa estación de servicio. Entonces, pues aquí ya podemos entonces empezar a generar ese tipo de conclusiones. Nos quedaría faltando la razón de cambio. Entonces, la razón de cambio promedio, pues simplemente es menos 5.000 dividido entre 10. Eso es igual a por 10 que era el delta P y menos 5.000 que era el delta Q. Eso da menos 500. Quiere decir que la inclinación, entre comillas, bueno, la inclinación, pero esta inclinación no va a ser hacia arriba, sino hacia abajo, de la curva, de la recta, perdón, que corta la curva que representa este modelo, es de menos 500. Menos 500, en este caso esos menos 500 representan pérdida de 500 galones, entonces menos 500. Entonces, si tuviera el dibujo, pues el muñequito, entonces tendría una recta que cae. Esa recta representaría el volumen de ventas, porque vamos cayendo, vamos disminuyendo. Entonces, aquí simplemente podemos concluir eso que ustedes me han dicho. Entonces, el incremento de Q mide el crecimiento que tiene la variable Q. Y el hecho de que sea negativo, miren que nos dio negativo, significa que en realidad no aumenta, sino que decrece, disminuye o decrece. Entonces, lo podemos ver pues muy fácilmente, el volumen de ventas bajo. Simplemente es eso, el volumen de ventas bajo. Entonces, acá nos dicen que el volumen de ventas decrece en 5.000 galones por día. Si el precio se incrementa de 120 a 130 centavos. Esto es una aplicación de razón de cambio. Y eso se utiliza constantemente a nivel empresa, a nivel costos, por ejemplo, acá, volumen de ventas, precios. Entonces, volumen de venta, precios, eso va ligado a las utilidades. Entonces, ¿de qué forma afecta un incremento en el valor o en el precio del producto al volumen de las ventas? Eso es una tarea, un ejercicio muy cotidiano a nivel empresa. Entonces, aquí lo hicimos con gasolina en una estación de servicio, pero lo hubiéramos podido hacer en un almacén con un determinado artículo, un determinado producto. Entonces, ese incremento en el precio, ¿de qué forma impacta el volumen de ventas? Y eso lo podemos determinar o lo podemos entender fácilmente utilizando esta herramienta matemática, razón de cambio promedio. Entonces, a partir de este concepto, entonces se fundamenta o se cimienta el concepto de lo que conocemos como la derivada. Entonces, metámonos en el cuento de... bueno, un pequeño detallecito aquí, antes de terminar con esta razón de cambio promedio. Entonces, la razón de cambio promedio de la función f con respecto a x está dado por, según la gráfica que tengo acá, yo en el ejemplo inicial le llamaba x1 y x2. Aquí lo llamé x y la distancia que separa x1 de x2 se llama h. Entonces, la ubicación del segundo punto va a ser x más h. Simplemente es eso, una anotación un poco diferente pues, para no trabajar con x1 y x2. Y para no trabajar con y1 y y2 o con f de x1 y f de x2. Entonces, nuevamente nos ubicamos. Si x vale, o si la variable independiente vale x, el valor de y es f de x. O sea que reemplazo este valor en la función y lo calculo. Ahora me voy a alejar o me voy a separar una distancia h hacia la derecha, porque la x va a quedar más grande, la segunda x. Entonces, el segundo valor va a ser, si este era x y yo me alejo una distancia h, pues va a ser x más h. Entonces, la ubicación de este punto en el eje horizontal es x más h. Entonces, ¿cuánto vale la función? Pues nada, reemplazo este valor de x en la función. O sea, de que calculo f de x más h. Esa es la coordenada de la variable y en este punto. Un poquitico le cambié ahí la notación para llegar a la representación básica o general de entonces la razón de cambio promedio acá, para ligarla con el concepto de derivada que ya se los voy a presentar. Entonces, si yo digo que el delta x lo calculo cogiendo este y restándole este, entonces
X más H menos X, pues simplemente las X se cancelan y me queda H. Lo que quiere decir que el delta X es igual a H. ¿Por qué? Porque X más H menos H, que es la fórmula para calcular el delta, el incremento o el cambio en X, entonces el valor final menos el valor inicial. X más H menos X, pues me queda simplemente H. Entonces ese es el delta X que va abajo. Y el delta Y es simplemente el valor final de la función, que es f de X más H, menos el valor inicial, que es f de X, que es la fórmula que tenemos. Y aquí me hacen una claridad, nuevamente la misma de ahora. El valor inicial y el valor final de X no pueden ser iguales, no pueden ser los mismos. Porque si fueran los mismos, en ese caso H valdría 0, porque la X no se movió, sería la misma. Entonces aquí H es diferente de 0, ya sabemos que no podemos dividir entre 0. En otras palabras, el valor inicial y el valor final de X no pueden ser iguales. ¿Porque qué implica que sean los mismos? Pues que H vale 0, porque no se movió, nos quedamos en el mismo punto. Y esta es la definición ya arraigada o similar del concepto que estaba viendo ahorita, la misma fórmula que teníamos por acá, esta de acá arriba, solo que visto ya en términos de función y agregándole pues la letrica H ahí. ¿Para qué? Para poder llegar a la representación general de la derivada. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Qué pasa? De ese concepto arrancó el análisis o el estudio geométrico de la derivada. Dígame, Miguel. Profe, qué pena, antes de que siga yo le hago una consulta. Sí, lo escucho. ¿Usted se puede volver un momentico? Claro que sí, me puedo volver. ¿Aquí? Sí, aquí. Dígame. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de la empresa, si sigue aumentando los valores de, pues, diciendo hipotéticamente que sea un caso de la vida real, si sigue incrementando los valores de la empresa, pues del combustible, va a quedar aquí, ¿verdad? Ahí no se nivela. Sí, ahí entonces tendrían que entrar a jugar con otras estrategias. Ojo, esta fórmula es un modelo que se tiene establecido para este precio inicial de 120. Y si conservamos ese mismo modelo y incrementamos el precio, entonces ya va a pasar eso que usted está diciendo. Entonces nos vamos a ir a pérdida. Nos vamos a ir a pérdida. Por eso, pero entonces era lo que yo le preguntaba ahora. Sí. La X1 siempre tiene que ser, X2 siempre tiene que ser mayor que X1. Sí, señor. O aquí puede mermar también X2. No. X2 siempre va a ser mayor que X1. X2 siempre va a ser mayor que X1. Listo, profe, ya. Claro. ¿Listo? Bueno. Bueno, pues podría hacer el análisis pleno. Lo que pasa es que lo haría al revés, o en el caso contrario. Bueno, ya le entiendo lo que me quiere preguntar. Digamos que en vez de subirle el precio a la gasolina, se lo vamos a bajar. Exacto. Exacto, ya le comprendí. Entonces, ahí hago el análisis inverso. Entonces, parto de, bueno, ahí sí podría asumir, pero lo hago al revés. Entonces, teniendo en cuenta esa situación que estamos haciendo ahí. Sí, yo podría tomar esa situación. Entonces, me voy a volver acá en la gráfica, acá en el dibujo. Acá en este. Entonces, claro, pero tengo que tener en cuenta que lo voy a analizar al revés, de aquí para acá. Aquí el que estoy analizando es de aquí para acá. Entonces, tengo que tener en cuenta eso, que lo voy a analizar al revés, a ver qué pasa con la función. Pero si lo puedo hacer, es cuestión de interpretación, porque lo puedo hacer de aquí para acá y verlo de una manera, pero lo puedo hacer de aquí para allá y verlo de otra manera. Ahí lo importante es la interpretación de lo que representa eso, de lo que me representa. Pero sí lo podría ver así. Y entonces, lógico, si en este, por ejemplo, en el ejemplo, en este problema, si bajamos el nivel del precio, bajamos la cantidad de precio, vamos a ver que el volumen de ventas se va a elevar. Por ejemplo, aquí no está, pero digamos que estaba en 120 y que bajamos el galón de gasolina a 100, o sea, $1. Lo bajamos a 100 centavos, o sea, $1. Entonces aquí me daría 150 menos 100, que da 50, y 50 por 500 me daría ¿cuánto? 25.000, creo. 25.000. Entonces ahí aumentaría el nivel o el volumen de las ventas, en ese caso. Entonces, si corresponde pues al mismo modelo que estamos trabajando acá. Llega un punto en donde eso se estanca o se estabiliza, por ejemplo, que yo no puedo bajar, bueno, acá no tendría sentido decir que voy a poner o voy a fijar el precio 0 pesos, pues, digamos que le damos alguna interpretación a eso.
que el precio del galón es cero, o sea, estamos regalando la gasolina. Entonces, en lo máximo que podría valer la función en ese caso sería 500 por 150. Digamos que esa es la capacidad de litros por día, de galones por día, perdón, que puede tener la empresa. Y pues si lógicamente el precio es cero, pues se va a ir todo, se lo van a llevar todo, ¿no? Para poder darle un sentido a eso. Entonces, sí, yo puedo analizarlo de un lado para el otro o devolverme en caso contrario, pero teniendo en cuenta pues la interpretación de lo que me está representando. Buena pregunta esa, Miguel, buena pregunta esa. Bueno, entonces les decía, estaba aquí en la anterior, listo, ahora sí me voy para el concepto de derivada. Entonces, ¿de dónde surge el concepto de derivada? Entonces empezaron a preguntarse los matemáticos de hace 2 siglos, bueno, ¿y qué pasa si esta h se va haciendo muy pequeñita, se va cerrando, si esta distancia se va disminuyendo, se va haciendo muy pequeña? ¿Qué pasa con esto? Y entonces la razón de cambio promedio en qué se me convierte. Entonces, de ahí nace el concepto de la derivada. Entonces, de ese mismo fundamento de que razón de cambio promedio, entonces se preguntaron, bueno, ¿y si hacemos la h muy pequeña? Casi cero. O sea, que la distancia que separa a x1 de x2 es casi cero. O sea, es decir, o decimos que cuando h tiende a cero, entonces aquí involucramos el concepto de límite. Entonces, ya lo teníamos, entonces lo utilizamos. Ah, bueno, para jugar con eso y analizar la función. Cuando la x tiende a un valor determinado, tenemos el concepto de límite. Ya tenemos la herramienta, entonces la podemos utilizar. Por eso es que en el cálculo matemático es crucial el concepto de límite, porque a partir de él fue que pudimos pasar al nuevo conocimiento o al nuevo concepto o a la nueva definición. Si no hubiéramos tenido el concepto de límite, entonces no hubiéramos podido hacernos esta pregunta. ¿Qué pasa si hacemos la h muy pequeña? Casi cero. Lo podíamos hacer porque ya teníamos la herramienta. La herramienta para poder jugar con eso se llaman los límites, que ya los vimos. Entonces, ese es el puente que me engancha con el otro lado de la matemática. Con el cálculo matemático. Entonces, sí, sí lo podemos hacer, miremos qué pasa. Entonces, esa pendiente de esa recta, que era una secante, se va a convertir en una recta tangente. Y igual ese valor va a representar la pendiente de esa recta. Ya les muestro gráficamente qué significa la recta tangente. Entonces, la razón de cambio promedio se va a convertir en una razón de cambio instantánea. Ya no va a ser promedio, sino instantánea. ¿Por qué? Porque es que la distancia que va a separar a x1 de x2, o sea, h representa esa distancia, lo que separa x1 de x2, va a ser casi cero. En otras palabras, si yo digo que x1 vale 1 y yo digo que x2 vale 1,0001, no son iguales, porque la condición es que no sean iguales, pero están ahí casi que pegaditas. Entonces, esa razón de cambio promedio se convierte y lleva un nuevo nombre, una nueva connotación, y ahora se va a conocer con el nombre de razón de cambio instantáneo. Miremoslo gráficamente, esta es la inicial, entonces tengo una separación h acá, entonces tengo un valor de x, otro valor de x, y dos valores para la función, y tengo la recta. Resulta que esta es una recta secante porque me la corta en 2 puntos la gráfica. Empezamos a reducir la distancia, empezamos a reducir el espacio que separa a x1 de x2, o sea, empezamos a reducir h. Entonces, antes el punto estaba acá, miren ya acá donde está, miren que la recta acá ya se acortó un poquito. La inclinación de esta es diferente a la de esta. Podríamos hacer la similitud de esta del primer ejemplo, cuando x valía 1 y x valía 3, y esta el segundo ejemplo, cuando x valía 1 y x valía 2, cuando cambiaba de 1 a 2. ¿Ves? La recta va quedando más acostadita. Aquí todavía sigue siendo una recta secante porque corta la gráfica en 2 puntos. Sigamos mirando. Acá nos aproximamos otro poquito más. La distancia que separa x1 de x2, o sea, h, cada vez se hace más pequeña. Y miren que este punto cada vez se va a aproximar más a este de acá. Entonces, este que antes era 2 puntos, a medida que yo me voy aproximando, se va a ir convirtiendo en un solo punto. Y entonces, finalmente, tengo a esta señora acá. Ya me aproximé tanto, estoy casi ahí pegadito uno del otro, que esos 2 puntos se me unieron y se me convirtieron prácticamente en uno. Entonces, yo ya voy a decir que esta que está en azul, que es la recta, solamente toca o corta la gráfica en un solo punto. Y cuando una recta corta una gráfica en un solo punto,
se llama una recta tangente. Solo la corta en un punto o la toca en un solo punto, se denomina una recta tangente. Entonces, convertimos una recta secante que cortaba la gráfica en dos partes, en dos puntos, a una recta tangente, donde solo la toca en un solo punto. Recuerden, aquí lo único que hice fue cerrar el espacio, me voy a devolver un poquitico, el espacio que separaba x1 de x2, que lo llamé h. Lo fui cerrando, lo fui cerrando, lo fui cerrando. Y a medida que lo fui cerrando, pues este punto verde se fue aproximando más a este punto azul, al punto de que ya no puedo distinguir el uno del otro. Y voy a decir que lo toca en un solo punto. Entonces, esa recta que aquí era secante porque me cortaba la gráfica en dos pedazos o en dos partes, aquí se convirtió en una recta tangente porque me la toca en un solo punto, me la corta en un solo punto. Y lo único que hicimos fue cerrar el espacio entre x1 y x2, a tal punto de que fuera muy pequeño, casi cero. Y entonces esa recta que era secante se convirtió en recta tangente. Y eso convirtió la razón de cambio promedio en una razón de cambio instantáneo. ¿Qué pasa en este momento? En este momento, ¿qué pasa? ¿Cómo está cambiando la función? En este instante, ¿cómo está cambiando la función? Ya no entre este instante y este instante, ¿cómo cambió la función? Sino ya, ¿cómo está cambiando la función específicamente en este instante? Entonces, ese es el concepto de derivada. La derivada se conoce como la razón de cambio instantáneo de la función. O sea, cómo más bien, cómo está cambiando la función en un instante determinado, en un punto determinado X. ¿Cómo cambia la función? Ahí. Y llego a ese concepto o llego a esa construcción matemática a partir de ese concepto de razón de cambio promedio. ¿Qué fue lo único que se fue haciendo? Cerrando la distancia que separaba a x1 de x2. Cerrándola, cerrándola, cerrándola. Cada vez haciéndola más pequeña. En últimas, aplicando el concepto, la definición de límite, cuando esta distancia, que llamamos h, tiende a cero. Y como ya teníamos los límites, entonces podíamos generar o analizar o hacer ese análisis. Y eso le dio vida al cálculo matemático, con su primera operación fundamental que se llama la derivada. Entonces, nos dice que la tasa o razón de cambio, numéricamente hablando, para ese caso que les acabo de mostrar ahí, sería la siguiente. Sigo con la misma, el cambio en X lo llamo H, la distancia que hay entre X2 y X1. Entonces, X2 menos X1 lo llamo H, sigue siendo lo mismo. Entonces, este es delta H, es delta X, lo llamo H. Y el delta Y, pues es la función evaluada en el primer punto, que lo llamo X0, y la función evaluada en el segundo punto, que es X0 más H. O sea, la distancia que separa a X, el primer valor de X, con respecto al segundo. Pero resulta que estamos diciendo que esa distancia va a ser casi cero. En otras, si X0 vale 1 y si la distancia es 0,000001, o sea que X2 va a ser 1,000001. Entonces, evalúo la función en esos dos puntos, restamos y lo dividimos entre h. Recordemos que h no puede ser 0 porque no puedo tener un denominador que valga 0. Esta es la fórmula matemática básica inicial que describe la derivada, partiendo del concepto de límite. Entonces aquí nos dicen la cual esta se denomina razón de cambio instantánea, como hemos visto ahorita, de la función. Y es lo que normalmente o lo que comúnmente llamamos la derivada de la función, de una función. Esta es la fórmula general de la derivada. Es el concepto matemático para el cálculo de una derivada. ¿Qué pasa? Pues no nos vamos a poner a desgastar. Aquí solo les voy a mostrar un ejemplito de aplicar esta fórmula matemática para el cálculo de la derivada, pero existen, al igual que como vimos con límites, existen unas leyes o unas propiedades o unas reglas que me permiten calcular la derivada de una forma inmediata o casi inmediata, aplicándole entonces esas generalidades. Entonces, aquí les vamos a mostrar un ejemplo simplemente para que lo tengan de referencia, pero la próxima clase vamos a aplicar las reglas de la derivada para calcular derivadas de funciones y no tener que ponernos a desgastar matemáticamente aplicando esta fórmula.
¿Que se puede hacer? Sí, pero el proceso, dependiendo de qué tan grande sea la función, entonces se puede demorar bastante y pues se puede hacer muy largo. Y al hacerse largo, entonces podemos fácilmente cometer cualquier tipo de error. Entonces, pues nada, aquí les voy a mostrar uno simplemente para que lo tengan como referencia, pero vamos a aplicar realmente las reglas porque para eso las inventaron, ¿no? Para eso sacaron las generalidades, al igual que pues, como veíamos con los límites. Entonces, una cosa es calcular el límite dándole valores a la función y llenando la tabla con el primer proceso que vimos. Y otra cosa muy diferente aplicando las leyes, como lo vimos en la clase pasada, que no es sino límite de una constante, da la misma constante. Límite de x, es el valor, cuando x tiende a entonces es simplemente reemplazarlo y ya. ¿Que se puede hacer con la tabla? Sí, pero ahí se demora más. Entonces lo mismo pasa aquí. Yo puedo calcular la derivada de una función con esta fórmula, pero me va a demorar más. Si aplico la regla, me sale de una, casi que de inmediato. Entonces, nos dicen que el valor de la derivada de una función indica la rapidez con que la función está cambiando en un punto o en un valor específico. Eso es lo que les decía ahorita. Eso es lo que me indica la derivada, es cómo está cambiando. Acá dicen la velocidad o la rapidez, más bien, con que la función cambia en un valor determinado o específico. Entonces, nos dicen por acá, matemáticamente, usando la simbología o la notación matemática, entonces nos dicen que la derivada de una función y igual a f de x con respecto a la variable independiente de x se denota de las siguientes maneras. Ojo, tengo varias representaciones para decir lo mismo. Así que como para multiplicar puedo usar la x, o puedo hacer el asterisco, o puedo usar el punto, o puedo usar los paréntesis, todo eso significa multiplicar, o para la división puedo usar el símbolo del slash, o puedo trabajarlo como un fraccionario, o puedo usar la rayita y arriba y abajo un puntico. Todo eso significa dividir. Entonces, para la derivada puedo utilizar cualquiera de estas notaciones que tengo acá. Nos dice, esta es la notación básica, bueno, estas tres son las notaciones más frecuentes, no son las únicas, pero son las más frecuentes. Dice la derivada de y con respecto a x, se lee esto así, de y de x. Así se escribe o se representa o se denota más bien la derivada. La operación derivada significa o se representa así, de y sobre de x, la derivada de y con respecto a x. También lo representamos de una forma más sencilla. Si decimos f de x, la derivada es f', esta comita que tiene acá, f' de x, representa la derivada de la función. O también como f de x es igual a y, entonces la derivada también lo puedo expresar como y con una comita arriba. Cualquiera de estas tres representa lo mismo, que es esta fórmula que vimos ahorita. Representa exactamente lo mismo. Cualquiera de estas tres. Pero no son las únicas. Todas tres significan derivada. Pero hay más. No son las únicas formas. Entonces, como les decía ahorita, la multiplicación la puedo representar con la x, pero no es la única forma de representar la multiplicación. Le puedo colocar un puntico, o puedo encerrar los dos valores entre paréntesis, y eso significa multiplicación. Entonces, otras formas u otras notaciones, más bien, para expresar la derivada, pueden ser las siguientes. Entonces, d sobre dx, y entre paréntesis y, lo mismo, la derivada de y con respecto a x, o de f sobre dx, la derivada de la función con respecto a x. Recuerden que y es igual a f de x, entonces puedo usar la y o puedo usar la f, de f de x. O, haciendo la analogía con esta acá, d sobre dx de la función. Y', que ya la usamos acá, f', que ya la usamos aquí. Y otra forma es d mayúscula subíndice x con respecto a y. Esta, de y, perdón. Esta es la derivada de y con respecto a x. Significa esto, derivada de y con respecto a x. O, análogamente, si voy a usar la f, la derivada de la función con respecto a x. La derivada de f con respecto a x, o sea, la derivada de la función con respecto a x. Cualquiera de todas estas representa lo mismo. La operación del cálculo matemático llamado derivada. Entonces, esta es la fórmula, esta es la notación. La próxima semana vamos a hacer, aplicando reglas de derivación, algunos ejercicios. Por último, vamos a mirar. Dígame, ¿quién me habló, Miguel o Jonathan? No, yo le hablé, profe, buenas Dígame, noches. Jonathan. La otra semana
pues como la clase es tan cortica el día de hoy porque arrancamos Sí, parcial, pero la próxima semana profundizamos más en este tema, porque la sí, verdad, seguimos, no, seguimos. lo tengo, pero Aquí, muy poquito. fresco ya, aquí lo único que estoy dando es la introducción al concepto, de dónde surgió el concepto. La próxima semana usamos la operación, hemos dicho, aquí le estoy explicando cómo fue que inventaron la suma. Y la próxima semana sumamos, entonces ya hacemos ejercicios de suma. Entonces ya aplicamos el concepto, ya como tal, Uy, partiendo de las reglas, ¿no? complicadito, profe. Sí, partiendo de la regla. Aquí simplemente es la construcción de dónde viene el concepto de derivada. Y con la fórmula, esta fórmula, el proceso, como les digo, es un poquito largo dependiendo de la función, pero aplicando las reglas, así como hicimos con los límites, el ejercicio se reduce bastante. Entonces, la próxima semana hacemos, ojo, la derivada es una operación, es como sumar, es como multiplicar, es como dividir, solo que ya no es una operación básica de la matemática, es una operación fundamental del cálculo matemático. Y hay unas reglas que se deben aplicar para hacer la operación. Entonces, en la próxima hacemos eso. Lógicamente, arranco de acá, de donde termino hoy, ¿no? Aquí simplemente les estoy mostrando cómo fue que se moldeó el concepto, cómo se llegó al concepto y lo que representa la derivada como tal. Pero en la próxima clase hacemos ejercicios, no se preocupen, aplicando las reglas, no aplicando la fórmula que les acabo de mostrar, que es la que voy a usar acá en el problema. Entonces, un problema, aplicando el concepto o la construcción. Tampoco es difícil, pero como les digo, dependiendo de qué tan grande sea la función, se puede volver muy largo el ejercicio. Entonces, miremos un ejercicio típico de derivadas. Crecimiento de la población. Entonces me dicen, durante un periodo de 10 años, entre el año 1970 y 1980, se encontró que la población de cierto país estaba determinada o estaba representada por la siguiente fórmula. La población del país estaba representada por 1 más 0.03t más 1.001t cuadrado, donde P es la cantidad de habitantes o la población está dada en millones de habitantes, y T es el tiempo medido en años. Este representa el tiempo en años. Desde 1960, que fue la fecha inicial. Entonces, este modelo matemático representa el comportamiento de la población o el crecimiento de la población en ese país entre 1970 y 1980. ¿Cómo se construyó el modelo? Pues tomando los censos, los valores de cada año y representando o construyendo un modelo matemático. Por ahora no me interesa cómo salió el modelo, solamente me lo están dando acá, me lo están ofreciendo. Entonces, me dicen, calcule la tasa de crecimiento instantáneo. Ojo, ya no es promedio, sino instantáneo. En el año 1975. Entonces, nos ubican específicamente en ese valor, en el 1975. Si me pidieran la tasa de cambio promedio, entonces me dirían, entre el año 75 y el año 76, por decir algo. Entonces, calculaba F de tantos años, F de tantos años, resolvía y sacaba como lo hicimos ahora al principio. Pero aquí me están diciendo es la tasa de crecimiento instantáneo. O sea, en otras palabras, pues la derivada, ¿no? La derivada para el año 1975. ¿Sabe? ¿Qué velocidad de crecimiento tiene la población cuando inicia el año 1975? Es lo que me están pidiendo acá. Entonces, pues nada, vamos a aplicar el mismo concepto que estamos trabajando ahorita. T va a ser igual a 5, tiempo, porque entre 1970 y 1975 han pasado 5 años, ¿no? Entonces, T va a ser igual a 5. Recuerde que T representa el tiempo en años. Y el incremento de la población se tiene que medir entre T igual a 5 y entre T igual a 5 más delta T, o 5 más H, pues por decirlo de alguna forma, 5 más H. Recordemos que H lo tendemos a 0, o sea, 5,000001 años, por decirlo de alguna forma, para que lo entiendan. Entonces, 5 años y H vale 0,00001, entonces el primer tiempo es 5 y el segundo tiempo es 5,000001, o sea, de casi 5. O sea que lo que llamamos H, la diferencia que hay entre un tiempo y el otro es casi 0, casi 0. Entonces, pues nada, vamos a tener el delta de la población, está dado por, entonces lo que vamos a hacer ahí, P
de 5, que es lo que vale X, más el delta T, o sea, más el H, que llamamos H en la fórmula de ahora, menos la población exactamente a los 5 años. Exactamente a los 5 años. Entonces, pues nada, reemplazamos, teníamos la fórmula, se me olvidó traerla, decía 1 más 0,03t más 0,001t al cuadrado. Entonces, si yo voy a evaluar la función cuando el tiempo es igual a 5 más h, que es lo que representa delta t es 5 más h, entonces pues nada, cambio la t por 5 más h, que es lo que hicimos acá y acá. Y acá cuando la población, cuando t vale exactamente 5, entonces calculo p de 5, entonces cambio la t por 5. Y los dos resultados los vamos a restar. Aquí pues simplemente es multiplicar y sumar, y se acaba el problema. Entonces 0.03 por 5, lo hacemos en la calculadora, 0.03 por h o por delta t, que es lo mismo, más 0.001 por 5, lo hacemos en la calculadora, más 0.001 por delta t. Bueno, esto está primero elevado al cuadrado, entonces me toca desarrollar este cuadrado. Entonces ahí es donde se pone la cosa más larga. Entonces, por ejemplo, los voy a remitir a Matemática 1. Casos de factorización, no, estos son productos notables. Entonces, digamos que esto es 5 más h elevado al cuadrado, lo mismo que tener 5 más h por 5 más h. Entonces me toca que hacer primero la multiplicación de todo eso, el desarrollo matemático, para poder saber cuánto vale esto elevado al cuadrado. Recuerden que eso es el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, de los productos notables que alguna vez vieron en Matemáticas 1. Entonces, trayendo a colación eso, ¿no? Recuerden, toda la base matemática que ustedes tienen se aplica en el cálculo matemático, eso no se hace a un lado. Entonces, por ejemplo, acá, producto notable, vea, acá lo necesito para resolver esto. O simplemente multiplicación de polinomios, 5 más h o delta t, que es lo mismo, por 5 más delta t, por h, 5 más h. Entonces, la multiplicación de esos dos. Vamos a hacerlo aquí simplificado, no quiero ahondar pues en el desarrollo matemático porque, como les digo, se hace largo. O sea, acá simplemente haciendo las multiplicaciones vamos a tener 1, pues queda 1, 0.03 por 5 me da 0.15, 0.03 por delta t me da 0.03 delta t, recuerden que delta t lo llamé h en la fórmula de arriba, más 0.01, el primero al cuadrado es 25, ¿vale? Acá está, el primero al cuadrado, 5 al cuadrado a 25, más 2 veces, o sea, de 2 por el primero, 2 por 5, 10, por el segundo, 10 delta t, más el segundo al cuadrado, o sea, delta t al cuadrado, ahí se desarrolló el binomio, menos, acá sigue el menos, 1.3 por 5 da 0.15 y 0.01 por 5 al cuadrado, o sea, por 25. Sigo desarrollando, sigo resolviendo, y al sumar y restar, o al sumar y eliminar semejantes, vamos a llegar a que delta P es igual a 0.04 delta T más 0.001 delta T al cuadrado. Este es el incremento en la función P, o sea, en la función población. Miren lo que les decía ahorita, este proceso matemático se puede volver muy largo. Entonces, si yo lo puedo hacer con reglas, pues ya hay unas tablas, o ya hay unas generalidades, pues no me voy a poner a desgastarme aquí porque me puedo equivocar fácilmente. Solo se los estoy mostrando para que tengan claro de dónde surgió lo que vamos a ver la próxima semana. Tuvieron que hacer muchos ejercicios de este tipo, con muchos tipos de funciones, para poder generalizar y sacar las reglas. Entonces, la intención de este ejemplo, no me van a asustar si ven todo este poco de cosas acá, todo este enredo, nada, no se preocupen. Eso se puede desarrollar matemáticamente, pero uno en la práctica no lo hace, uno aplica la regla. No me va a poner a desarrollar todo esto, porque en algunos casos se vuelve muy largo, muy extenso. Entonces, nada, aquí simplemente lo estoy mostrando para que lo tengan de referencia, nada más. Entonces, al resolver todo esto, el resultado me dio esto. Esta es el incremento de la población en el año 1975. Ese delta P está dado por esto. Y el delta T, pues simplemente lo voy a llamar delta T. Entonces, hacemos la tasa o razón de cambio promedio que se va a convertir en instantáneo en últimas, porque ese delta T va a ser casi cero. Entonces,
reemplazamos el delta P, es 0.04 delta T más 0.001 delta T cuadrado, que es este de acá, y el delta en el tiempo sigue siendo el mismo, delta T, o lo que llamábamos H, pues. Aquí yo podría reescribir esto como 0.04H más 0.001H al cuadrado sobre H, podríamos decir eso. Voy a simplificar, ojo, acá viene nuevamente el concepto de matemáticas básicas, entonces, casos de factorización, acá puedo arriba sacar factor común delta X, hagan de cuenta, o delta T, perdón, hagan de cuenta que esto es una variable cualquiera, se llama delta T, que multiplica a 0,04 más 0.001 delta T, saco factor común, y al sacar factor común me queda como una multiplicación, y me queda delta T que multiplica a la otra cosa sobre delta T, por lo tanto puedo simplificar. Al simplificar simplemente me va a quedar 0,04, porque este delta T se cancela con este, pero este también afecta a este de acá, entonces acá hay 2, porque está elevado al cuadrado, lo cancelo con uno de acá abajo. Entonces simplemente simplifico. Me queda 0.04 más 0.001 delta T. Esta es la razón de cambio instantáneo, aplicando el concepto pues de razón de cambio promedio del cual partíamos. Como delta T, bueno, mentira, esta es la razón de cambio promedio. Todavía no hemos hecho cuando esa distancia que separa el tiempo es casi cero, todavía no la hemos aplicado. Aquí tengo la razón de cambio promedio, como con lo que empecé el día de hoy. ¿De dónde salió? Haciendo un desarrollo matemático. Lo que quiero que comprendan acá es que el desarrollo matemático se puede volver muy largo. Y para poder hacerlo, sí tengo que tener muy claras las bases de la matemática fundamental. Entonces, en este caso, por acá utilicé productos notables. Por acá, para poder simplificar esto, utilicé factor común, que es un caso de factorización. Entonces, tengamos en cuenta eso. O también podemos usar la división de polinomios. Ustedes la vieron en matemática 1. Entonces, esto dividido entre esto más esto dividido entre esto. Entonces, este se simplifica con este y me queda este más este por este dividido entre este. Entonces, casos de propiedades de potencias. División de potencias de igual base. La base es delta T. Se coloca la misma base delta T y se restan los exponentes. 2 menos 1. Por eso queda acá elevado a la 1. O sea, queda delta T. Entonces, miren que todo eso hace parte de la matemática básica. Y acá lo sigo utilizando. Entonces, aquí tengo la razón de cambio promedio. La voy a volver razón de cambio instantáneo, porque es lo que me pide el problema. ¿Cómo lo hago? Pues simplemente diciendo que esta diferencia en el tiempo va a ser 0, o tiende a 0, mejor, aplicando el concepto de límite, que ustedes ya lo vieron. Entonces, para obtener la tasa de crecimiento instantáneo, porque ya tengo la tasa de crecimiento promedio, aplicamos el concepto de límite. Límite de esa vaina, cuando delta T tiende a 0. Entonces, pues nada, si ya teníamos esta que era 0.04 más 0.001 delta T, hacemos delta T igual a 0 o tendiendo a 0, entonces quiere decir que esto vale 0. Se cancela. Y límite de una constante, ¿cuánto nos da? Que estudiaron para el parcial, ¿cuánto es el límite de una constante? La misma constante. Exactamente, la misma constante, o sea que este límite da 0.04. ¿Qué significa esto? Que en el año 1975 la velocidad o la rapidez más bien de cambio en la población es de 0,04 habitantes, podríamos decir así. Pero si me devuelvo al problema, al enunciado, por eso es tan importante tener claro el enunciado. En el enunciado me decían que P representaba ¿qué? ¿Qué significa P o qué representa P? ¿La población en qué? ¿No acuerdan del enunciado? Vamos a volver. P es la población del país. ¿En qué unidades? En millones. En millones. Exactamente. Entonces, ojo, cáscara para un parcial. Imagínense, para un parcial final. P está dado en millones. Y acá la tasa instantánea de cambio me dio de 0,04. ¿Qué significa eso? Eso está dado, o eso tengo que multiplicarlo por millones para poder escribir la respuesta. Entonces, si yo multiplico 0.04 por un millón, entonces me va a dar 40.000. Entonces, si voy a escribir la respuesta, ojo, respuesta
Ojo con la cáscara que la estoy dando de una vez. Al inicio del año 1975, la población de la ciudad estaba creciendo, ahí en ese instante, con una tasa de 0,04 millones anualmente. En otras palabras, 40.000 habitantes por año. En este momento, en el año 1975, cuando estaba empezando el año 1975, la tasa de crecimiento era de 40.000 habitantes por año. Si hago el análisis para el año 1976, lo más probable es que me dé un valor diferente. Y para cada uno de los años me dé un valor distinto. Pero específicamente, iniciando el año 1975, la tasa promedio de crecimiento o la velocidad de crecimiento de la población o la rapidez de crecimiento de la población era de 40.000 habitantes por año, empezando el año 1975. ¿Cómo se realiza ese procedimiento? Aplicando el concepto de la derivada. Profe, pero antes iría aumentando, digamos, para el 76 o... Sí. Aquí porque dio positiva, ojo. Como dio positiva, quiere decir que va en aumento. Si hubiera dado negativo, buena pregunta esa. Entonces, si hubiera dado negativo, llegaríamos al caso de la hora de la gasolina. Si hubiera dado un resultado negativo, quiere decir que no va aumentando, sino que va disminuyendo. Entonces, podríamos decir que si me hubiera dado, por ejemplo, menos 0,04, o sea, de menos 40.000, tendríamos que decir que la población no está aumentando, sino disminuyendo, para darle sentido a ese menos. ¿Listo? Tengan en cuenta el significado en este tipo de problemas de ese menos. Porque nos podría dar esto, nos podría dar negativo, sin ningún problema. Y lo que significaría es que en vez de aumentar, en vez de crecer, va a decrecer, o sea, que está disminuyendo. Como en el caso de la gasolina ahorita, o en la venta en el volumen de ventas de gasolina. Miren que la tasa promedio de cambio nos dio negativo, o sea, de que estábamos teniendo pérdidas en el volumen de ventas, o sea, que estamos vendiendo menos. Entonces, si aquí me hubiera dado negativo, me hubiera dado menos 40.000, significa que la población está decreciendo o está disminuyendo a una velocidad de 40.000 personas por año. ¿Cuándo? Arrancaba el año 1975. Entonces, para que tengan presente el signo. En este caso nos dio positivo, quiere decir que está aumentando. Si nos da negativo, quiere decir que está disminuyendo. ¿Sí? Eso es lo que representa eso. Aquí un pequeño problema que me acerca la construcción matemática a partir del concepto de límite de la derivada con la derivada. La próxima clase les voy a dar, o vamos a mirar rápidamente unas reglas que se aplican para sacar una derivada. Por ejemplo, la función que tenía acá es una muy fácil de derivar, aplicando las reglas. Esta función es muy fácil de derivar. Por ejemplo, yo les puedo decir la derivada de cualquier constante cero. Es muy fácil. Si algo es constante, quiere decir que no tiene cambio. Entonces, la derivada representa un cambio. Y como no hay cambio, entonces es cero. Porque siempre va a ser lo mismo, entonces no hay cambio. Entonces es cero. Entonces la derivada de cualquier constante vale cero. Entonces, esta vuela. Aplicando las reglas que les voy a dar dentro de 8 días, la derivada de cualquier número multiplicado por x es el número. En este caso, la derivada de este pedacito de aquí va a dar 0,03. Y finalmente, la derivada de un exponente al cuadrado, bueno, de una potencia de x, es bajar el exponente a multiplicar y restarle 1 al exponente. En otras palabras, esto va a quedar 0,03 más 0,002t. ¿Qué fue? Si no estoy mal, lo que me dio por acá, al final. Sí, está de por acá. Esta de acá. Está de por aquí. Entonces, esta de por aquí. Entonces, uno aplicando las reglas sale rapidísimo. No tiene que ponerse a desarrollar matemáticamente todo ese trajín. Entonces, nos va a dar mucho más rápido, mucho más fácil. Entonces, aquí simplemente para que ustedes notaran o tuvieran más bien como referencia el proceso matemático que se utilizó en ese momento, estoy hablando del siglo XVIII, para poder construir una parte de la matemática que es básica y fundamental en la ciencia y en la tecnología de hoy, del mundo moderno. Muchos de los desarrollos del mundo actual, del mundo moderno, están basados en el cálculo matemático. Y en el siglo XVIII estos señores se inventaron todo este cuento, a partir de algo similar a lo que les acabo de mostrar. Con el paso del tiempo se generalizó el concepto y tenemos reglas que
que cumplen el cálculo de las derivadas. Entonces, pues esas son las que vamos a ver la próxima semana y miramos que va a ser muy fácil, muy sencillo. Porque si nos quedamos solamente con este desarrollo matemático de la definición del límite, de pronto se nos vuelve una tarea muy larga, muy larga. Profe, muy buenas noches. Profe. Dígame, Jonathan, te escucho. Profe, qué pena, en verdad, interrumpirlo con la clase y todo, pero habíamos quedado que a las 7:45 para arrancar el parcial. Señor, son las 7:45, ya ahí terminé, vea, se acabó la presentación, ya, me despido. Ya, me quitó la palabra de la boca, Jonathan, me quitó la palabra de la boca. Me despido, muchachos, que tengan feliz noche y feliz fin de semana. Espero puro 5 en el parcial, está supremamente fácil. Profe, Muy facilito. profe. Listo, listo.